tenemos en la línea telefónica y agradezco que nos haya tomado la llamada en este momento a Roberto Salinas, codirector de Modelo Rinde Cuentas. ¿Cómo está, Roberto? Como siempre, gracias por tomar la llamada. Hola, Brando, buenas tardes, muchas gracias. Oye, platicamos fuera del aire, por eso fue que te llamamos. El día de hoy el presidente del Congreso del Estado, Francisco Zavala, dio a conocer que obviamente pues, está en el proceso de empezar el segundo año legislativo, de trabajos legislativos, pero que hasta el momento, en lo que a él le compete, pues entregan buenas cuentas el tema económico, que el Congreso no está en crisis, que de hecho se está despresurizando y que hay está sano el Congreso en el tema de los presupuestos. ¿Qué opinión te merece el asunto? Pues bueno, mira, la verdad es que no lo sabemos cómo está el Congreso. Es información que, además de poderlo anunciar o mencionar en medios de comunicación, lo más importante sería que la información estuviera disponible para la ciudadanía. Y de hecho, pues revisando la página de transparencia, la plataforma de transparencia, no hay información financiera del Congreso de este año ni del año pasado. Nosotros hemos solicitado información de los recursos que ejerce el Congreso y tampoco nos han entregado información a través de solicitudes. Por lo tanto, pues no hay forma de que la ciudadanía, que efectivamente no nada más que haya finanzas sanas, sino poder descubrir y encontrar cómo se está ejerciendo el recurso en el Congreso, algo con lo que recurrentemente nos hemos encontrado de parte del Poder Legislativo, que no les gusta la transparencia. Que además no es un vicio de esta legislatura, no es exonerar ni mucho menos, pero por lo menos las últimas dos, la 53ª y la cuarta, bueno, brillaron por su ausencia en el tema de transparencia y de rendición de cuentas. Sí, de hecho, en la 53 legislatura de plano no se puede encontrar nada porque se llevaron computadoras, todo, documentos, cajas. A pesar de que nosotros en su momento estuvimos insistiendo con el INVIPE, le avisamos que no querían dar información, fueron incluso a buscar información del propio Congreso, jamás pudimos obtener información y bueno, ahí de hecho las quejas continúan y el INVIPE pues no ha hecho nada al respecto. Y la anterior legislatura, la 54 legislatura, pues nos pasó lo mismo, no quisieron entregar nada, hasta que entró esta legislatura el año pasado, entre octubre y diciembre nos entregaron información de la anterior legislatura, pero no nos han entregado de esta legislatura. Entonces, pues la verdad que ha sido muy difícil que ni los diputados ni el propio MIPE ha garantizado el derecho de acceso a la información en lo que respecta al Congreso del Estado. Oye, Roberto, fíjate que hay un tema que me llamó mucho la atención y por eso te lo pregunto, porque tú estás dando entiendo el asunto. También el presidente Francisco Zavala comentaba que en este momento la operación del Congreso, el presupuesto es de 400 millones, cuando yo tenía entendido que estaban oscilando casi los 500, porque si recuerdas, cuando se reduce de 30 a 20 diputados en la 53ª legislatura, pues uno de los pretextos de 30 a 20 diputados, el pretexto era que se iba a reducir el presupuesto. En la 54 no se generó ninguna reducción al presupuesto porque recuerdo que hablé con varios diputados en específico y decían que no había condiciones porque estaba pagando pasivos que había dejado la pasada. Y de pronto, ahorita nos comenta o nos informa el presidente Francisco Zavala, el nuevo presidente de la mesa directiva en este momento de la 55ª legislatura, que se está manejando nada más 400 millones de pesos. ¿Tú tienes el dato? Pues sí, lo que han estado ejerciendo cada año han sido los 400 millones de pesos que se han autorizado. Nosotros hemos señalado que es mucho presupuesto, que el Congreso podría estar funcionando con cerca de 280 a 300 millones de pesos bien para todo lo que necesita. Incluso creemos que tiene mucho personal. Entonces, la verdad es que creo que no es necesario tantos recursos, que tendría que bajar y por eso debería destinarse parte de ese recurso a mejorar la auditoría, que es una auditoría fuerte, no una auditoría pobre, sin capacidades, con 30 millones de pesos o 35 que no está funcionando correctamente. Entonces, pues desafortunadamente creemos que no se está haciendo un adecuado uso del recurso del Congreso, que se está gastando pues mal, y que tendría que hacerse un análisis para que el próximo año el presupuesto del Congreso se reduzca y se pueda destinar parte de ese presupuesto a cosas que realmente puedan servir para el combate a la corrupción, por ejemplo. Mira, primero que se apruebe el presupuesto, Roberto, porque ahorita viene el torito más complicado del Congreso en lo que va, ¿no? Que va a ser el jaloneo para la designación de las comisiones, obviamente de los órganos del Congreso. Estamos hablando desde la mesa directiva, la junta política y las comisiones, situación que terminó entrampando muy duro el Congreso, y después el debate de la aprobación del Congreso, del presupuesto estatal, en el cual pues hay mucho dinero y muchos intereses políticos y que se ha venido a entrampar. Entonces ojalá y logre este Congreso destrabar ese asunto, porque no puede haber un ajuste presupuestal ni para arriba ni para abajo si de entrada no se aprueba el presupuesto.
Sí, mira, Morelos lleva 7 años siendo el peor estado en aprobar el presupuesto. Es decir, que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han sido sumamente irresponsables, que lo que han aprobado no ha sido, pero ni siquiera al 5% de diferencia de lo que terminan realmente ejerciendo. Las diferencias han sido entre casi 20 y 40% entre lo que aprueban y lo que terminan ejerciendo o bien de ingresos, algo que es sumamente irresponsable, pero que ni siquiera el Poder Ejecutivo y el Legislativo han sido capaces de discutir, de analizar, de ser profesionales. Entonces, mientras sigamos así, vamos a seguir viendo un presupuesto pues totalmente desfasado, irreal, que no valora lo que realmente necesita el Estado y gastando de forma inútil en cosas que no son necesarias para el Estado. Y que además todos los diputados, los que asisten a la aprobación y los que no, todos dicen que su propuesta era sana, que estaba socializada, pero de nada sirven discursos políticamente correctos si no se transita y seguimos estancados en un tema que es toral. El tema del presupuesto es un asunto medular porque a final de cuentas, pues así de fácil, es la gasolina para que opere el Estado. Sí, y lo hemos visto, entre los dos grupos se echan la bolita, en todas las legislaturas, uno u otro se echan la bolita, no lo quieren discutir, convocan a los secretarios para preguntarles de qué quieren gastar, discuten entre ellos, manejan la información entre ellos, no lo hacen pública, y al final de cuentas terminan todos peleándose porque no pudieron jalar el presupuesto para donde quería cada uno. Si se discutiera de manera pública y transparente el presupuesto, poniendo en medio lo que realmente necesita el Estado, dónde hay que invertir, pues sería un debate que pudiera generar realmente propuestas sanas, transparentes, útiles para el Estado, pero mientras sigan entre todos los diputados y el Poder Ejecutivo discutiendo en lo oscurito, no vamos a llegar a un presupuesto adecuado para Morelos. ¿Tema de voluntad política lo consideras que es? Sí, así es, debe ser un tema de voluntad política, pero ha sido un tema únicamente de intereses personales. Tema complicado porque al final de cuentas estás hablando de las políticas públicas y del dinero para aplicarse las políticas públicas en favor de los morelenses o en este caso en prejuicio de los morelenses. Sí, y finalmente pues termina el Estado termina afectándose a los ciudadanos porque no hay presupuesto suficiente para seguridad, para desarrollo social, desarrollo económico, para combate a la corrupción, porque no se hace un adecuado análisis. Entonces, la verdad es que todos son responsables en el Ejecutivo y en el Legislativo de lo mal que puede estar el Estado. Roberto Salinas, codirector de Modelo Rinde Cuentas, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de Bote Pronto y ojalá se retome el buen camino y el sano camino de la transparencia en el Congreso porque es fundamental para el bien del Estado propiamente. Sí, así es. Si el Congreso decide abrirse a discutir el presupuesto y también el Poder Ejecutivo, pues yo creo que podemos enderezar el camino que llevamos ya bastantes años con un mal presupuesto y un mal gasto. Ojalá que sea el momento para poderlo hacer de mejor forma. Roberto Salinas, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, como siempre. Gracias a ti, gran saludos. Abrazo fuerte.